En este vídeo vamos a ver la presentación correspondiente a la segunda unidad de aprendizaje del módulo Comercialización de productos y servicios en pequeños negocios y microempresas. De lo que vamos a hablar aquí es de las acciones de marketing y comunicación que las microempresas, que las pequeñas empresas pueden abordar. Y de lo primero que vamos a hablar es del concepto de comunicación empresarial. Muchas veces se confunde el término comunicación con la publicidad y se considera que la comunicación empresarial es solo la publicidad. Muchas veces incluso se llega a confundir el término de marketing y nada más lejos de la realidad. Es decir, la publicidad es una parte de la comunicación y la comunicación a su vez es una parte del marketing. Bien, ¿qué otros aspectos entran en la comunicación, en el mix de comunicación? Pues, aparte de la mencionada publicidad, pues todo lo que tiene que ver con las relaciones públicas, el patrocinio, todo lo que es las relaciones corporativas, por supuesto la promoción, merchandising, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, dentro de estos aspectos nosotros vamos a analizar fundamentalmente los aspectos relacionados con la publicidad y la promoción, que son los aspectos de la comunicación más directamente relacionados con las ventas. Es interesante saber que dentro de la comunicación entra también la venta directa, es decir, las visitas de los vendedores a los clientes forman parte del mix de comunicación. Y esto lo veremos en la unidad de aprendizaje 3. Bien, ¿qué debemos saber de la publicidad? Vamos a empezar a hablar de la publicidad. La publicidad es un elemento de la comunicación y consiste en un proceso de comunicación que es fundamentalmente unidireccional. Normalmente la publicidad es una herramienta mediante la cual las empresas comunican un determinado mensaje en determinados medios de comunicación, sin esperar una respuesta inmediata. Es decir, la respuesta a la publicidad se dará en el tiempo, pero la publicidad no es interactiva. La filosofía es utilizar medios de comunicación masivo, es una de sus características fundamentales. Normalmente es impersonal, es decir, la publicidad difícilmente puede estar personalizada para una persona concreta. Es verdad que podemos en estos momentos tener la sensación de que recibimos mensajes publicitarios muy personalizados porque los medios de comunicación social, Internet, permiten una amplia segmentación, pero en realidad rara vez un mensaje publicitario es personalizado directamente para una persona concreta. Normalmente cuando se recibe un mensaje personalizado para una persona concreta es mucho más probable que de lo que se esté tratando sea de una promoción. La publicidad hay que pagarla, ¿vale? Carácter remunerado quiere decir que tiene un coste. Normalmente los efectos de la publicidad no son a corto plazo, sino que son a medio y largo plazo y tienen la gran ventaja respecto de otros medios de comunicación dentro de la comunicación empresarial es que llega a muchísimo público en muy poco tiempo. Es decir, los medios de comunicación publicitaria son medios masivos, como se ha dicho. Por lo tanto, se consiguen en poco tiempo un alto número de impactos. Como he dicho antes, además de la publicidad, vamos a hablar de la promoción. La promoción es una herramienta de comunicación que consiste en ofrecer incentivos económicos directos durante un corto espacio de tiempo, de manera que se produzca un incremento inmediato de las ventas. Como vemos, la diferencia principal entre la promoción y la publicidad es que la publicidad no busca una respuesta en el corto plazo, sino más bien en el medio y largo plazo, a diferencia de la promoción, que la promoción lo que busca es una respuesta en el corto plazo y además esa respuesta que busca es fundamentalmente un incremento de las ventas. A veces se hacen promociones pues para mejorar a lo mejor la imagen de la marca u otras alternativas, pero fundamentalmente el objetivo es un incremento de las ventas. Las acciones publicitarias se prolongan en el tiempo, tienen una duración en el tiempo, hay que mantenerlas y hay que repetirlas, mientras que las acciones promocionales normalmente se llevan a cabo durante un corto espacio de tiempo. Eso no quiere decir que no se puedan repetir, pero la acción promocional puntual suele tener una duración corta en el tiempo.
Algunos ejemplos de acciones promocionales pues pueden ser los cupones, los descuentos tipo 3x2, 2x1, descuentos directos, bonificaciones, las muestras gratuitas, el hecho de que cuando compremos algo pues nos regalen una muestra del mismo producto o de otro producto, la participación en concursos. Además, es importante tener en cuenta que las promociones pueden llevarse a cabo a 2 niveles o incluso a 3 niveles. Puede haber promociones del establecimiento para sus clientes, para sus consumidores directos o sus clientes finales. Puede haber promociones del fabricante al distribuidor, es decir, el fabricante hace una promoción no para que el distribuidor se la proporcione al cliente final o al consumidor final, sino para que se beneficie el propio distribuidor. Por ejemplo, un descuento por compra de mayor cantidad. Por ejemplo, los rápeles de compra son promociones para la distribución. Y también, a veces, se pueden dar promociones a la fuerza de ventas. Es decir, una empresa que tiene vendedores en la calle visitando a clientes, puede hacer una promoción para incentivar que esos vendedores vendan más o que vendan un determinado producto. A eso también se le llama promoción. Como vemos aquí, la diferencia entre publicidad y promoción. La promoción, su finalidad no es hacer marca, hace mucho hincapié en el precio. Normalmente los costes de la promoción se deben cubrir con el resultado de la promoción. O sea, cuando se hace una previsión para una promoción, lo que se pretende es que el saldo sea positivo, puesto que lo que hemos dicho es que va dirigido a vender más, tiene un efecto a corto plazo y es coyuntural, es decir, trata de resolver una situación puntual. Por ejemplo, queremos lanzar un producto al mercado y queremos que la gente lo pruebe. O se nos ha acumulado stock de un determinado producto y le queremos dar salida. Pues hacemos una promoción a lo mejor de un 3x2 para que la gente se lleve la tercera unidad. Mientras que la publicidad, por contra, sirve para hacer marca. La publicidad, como hemos dicho, tiene un efecto a largo plazo, no es coyuntural, normalmente tiene continuidad en el tiempo, las empresas tienen que estar haciendo campañas publicitarias, puede tener diferentes finalidades en un momento dado, pero normalmente hace hincapié en el producto y se dirige a grandes cantidades de receptores, digamos. A diferencia de la promoción, que normalmente va dirigida a un público concreto. Bien, una vez que conocemos estas dos herramientas, la herramienta publicidad y la herramienta promoción, es importante que la empresa tenga claro cuál de las dos va a utilizar y en el momento que tiene claro que va a utilizar alguna de ellas, tiene que planificar la puesta en marcha de la campaña promocional o la campaña publicitaria. A veces las campañas promocionales van acompañadas de una campaña publicitaria, es decir, hacemos una promoción y al mismo tiempo, pues a lo mejor ponemos una valla en la que se anuncia la promoción. La valla es publicidad y el descuento es promoción. A veces no siempre van de forma independiente, lo normal es que muchas veces vayan juntas. Bien, ¿cómo se hace la planificación de una acción publicitaria, de una acción promocional? Pues lo primero, y lo vamos a ver repetido un poco, vamos a insistir en ello, ¿no? En la importancia de la planificación. Lo primero es establecer objetivos. ¿Para qué estamos haciendo la campaña? ¿Qué objetivos queremos conseguir? Los objetivos que se pueden conseguir, lo veremos a continuación, pueden ser de diversa índole, pues tenemos que tener claro qué objetivo queremos conseguir. Luego hay que tomar unas decisiones sobre el presupuesto. ¿Qué nos vamos a gastar? ¿O qué vamos a invertir en esta campaña publicitaria? ¿Y cómo vamos a calcular esos costes? A continuación, tenemos que tomar decisiones sobre el mensaje, es decir, cómo va a ser esa campaña publicitaria, qué contenido va a tener y en qué medios se va a difundir. Y finalmente, habrá que hacer una evaluación del impacto, es decir, una vez desarrollada la campaña, pues habrá que evaluar hasta qué punto se han conseguido esos objetivos que estaban previstos. La evaluación de la campaña no tiene por qué hacerse solo al final, sino que muchas veces, dependiendo de la duración de la campaña, pues pueden hacerse pues evaluaciones intermedias por si en un momento dado hay que tomar alguna decisión, corregir algo que no está funcionando como se esperaba, etc.
Bien, pues vayamos por partes. ¿Qué tipo de objetivos se pueden buscar con una campaña publicitaria o de promoción? Bueno, pues aquí tenemos unos ejemplos. No necesariamente son los únicos que se pueden dar, pero digamos que los ejemplos serán algunos de estos u otros similares. Pues dar a conocer el producto, aumentar que la gente conozca mejor la marca, comunicar características de los productos o características de la marca. Muchas veces la comunicación fundamentalmente tiene dos objetivos. Todos los objetivos, digamos que se reducen en dos. Esto es un poco como los mandamientos. O sea, los objetivos se reducen en dos: que nos conozcan y que nos quieran. Que conozcan la marca, que la gente sepa dónde está la empresa, a qué se dedica, qué vende, cuáles son los productos de la empresa, qué hacen, si es que tienen una funcionalidad o qué características tienen. Eso sería que nos conozcan. Y el otro es que nos quieran, es decir, generar una actitud favorable hacia la marca, porque será la única manera de conseguir que los clientes compren. Si nos quieren mucho, además, pues conseguiremos que los clientes estén fidelizados. Pero fundamentalmente los objetivos de la comunicación empresarial son esos dos: que conozcan la empresa y que haya una actitud positiva. Yo suelo utilizar esta expresión: que nos conozcan y que nos quieran. Bien, pues aquí tenemos objetivos: dar a conocer un producto o marca, que nos conozcan; aumentar la notoriedad de marca, que nos conozcan; comunicar características del producto, que nos conozcan; crear o mejorar el posicionamiento de la marca, que nos quieran. Que es, veremos luego con un poquito de detalle lo que es el posicionamiento de la marca. Perdón. Favorecer las acciones de la fuerza de ventas, es decir, conseguir vender mejor, responder a algún tipo de acción que haya hecho la competencia, atraer distribuidores, aumentar la demanda, etcétera, etcétera, etcétera. Puede haber muchos más objetivos. Fidelizar a los clientes, conseguir, pues si ha habido algún tipo de problema, que el mercado se olvide de ese problema y vuelva a reconocer la marca como una marca de calidad o fiable. A veces incluso transmitir valores de la marca. Por ejemplo, ahora que estamos en una situación de cambio climático, donde las empresas, pues, del sector energético basadas en combustibles fósiles, pues pueden ver que su imagen corporativa puede deteriorarse, pues están haciendo mucho hincapié en presentarse como empresas respetuosas con el medio ambiente, haciendo esfuerzos, replantando bosques, luchando contra la contaminación, etcétera, etcétera. Bueno, pues ¿eso qué busca? Pues busca que las queramos. Conocerlas ya las conocemos porque las grandes energéticas son conocidas, pero bueno, lo que tratan es de transmitir valores que la población o que los consumidores podemos considerar positivos y, por lo tanto, que haya una afinidad por la empresa. Bien, un aspecto fundamental de la comunicación, de todos estos objetivos que hemos visto, es tener claro qué es lo que en lo que vamos a hacer hincapié en esa campaña promocional. ¿Va a ser una campaña más de marca? ¿Va a ser una campaña de producto? ¿Lo que vamos a anunciar es un producto? ¿Vamos a hacer hincapié en el propio producto o vamos a hacer hincapié en el valor añadido del producto? ¿Qué aspectos tenemos que tomar en consideración cuando pensamos en productos a la hora de comunicar al mercado? Pues fundamentalmente la función del producto, si es que el producto sirve para alguna cosa, el para qué se puede utilizar, las características del producto. A veces las características del producto están asociadas también a esos valores. Pues podemos estar hablando de características organolépticas, sabor, color, aroma, o características de fabricación. Esas características pueden ser de una fabricación ecológica, respetuosa con el medio ambiente o saludable. Normalmente aquí incluiríamos ese valor añadido. Muchas veces el valor añadido de un producto viene por aspectos relacionados con el diseño, por a veces incluso hasta el precio, la asequibilidad, o sea, que el producto sea asequible y tenga un buen precio. El que, pues eso, sea de comercio justo. Este tipo de aspectos, pues son aspectos reseñables en campañas de comunicación. Tenemos que tomar en consideración que a veces la empresa no comercializa productos tangibles, comercializa servicios que son intangibles. En este caso, las características de los servicios
no pueden estar tan asociadas a aspectos tangibles como pues, color, forma, tamaño, sino que tiene que hacerse más hincapié en aspectos como las consecuencias que produce el uso del servicio o lo fácil que es acceder al servicio o lo cómodo que es acceder al servicio o los resultados beneficiosos que proporciona el servicio. Si estamos hablando de servicios de salud, servicios de seguridad, servicios de bienestar, etcétera, etcétera. Como decía antes, un aspecto del que nos quieran tiene que ver con el posicionamiento. Muchas veces la comunicación para lo que sirve es para trasladar al mercado, es decir, a los consumidores o a los clientes. Fijaros que distingo entre consumidores y clientes. No necesariamente los clientes de todas las empresas son consumidores. Cuando los clientes son empresas, a su vez, no son consumidores. Es decir, un supermercado que le compra productos a un mayorista no es un consumidor. El supermercado es un cliente. Por eso hago hincapié en los dos aspectos. Pero al final, cuando Nestlé hace publicidad de sus productos y quiere transmitir una serie de valores asociados a la marca y a sus productos, lo hace para que se enteren los consumidores, pero también para que se enteren los clientes, es decir, los establecimientos de distribución. Digamos que está tratando de abordar dos audiencias. Hablaremos luego un poquito de lo que son las audiencias. Bueno, pues un aspecto, los aspectos relacionados con el hecho de que el mercado perciba a una empresa o perciba un determinado producto mejor o peor que otros similares es lo que se llama el posicionamiento. El posicionamiento de la marca o el posicionamiento del producto es el puesto que esa marca o producto tiene en la percepción de consumidores, usuarios, clientes, en relación con un montón de aspectos como estos que se mencionan aquí. Pues tiene que ver con la calidad. Es decir, es muy probable que los consumidores en general estemos de acuerdo en que los vehículos de la marca Mercedes son de mayor calidad que los vehículos de la marca, pues, no sé, Kia, por ejemplo. Lógicamente su precio es acorde a esto, pero hay un acuerdo generalizado de esa relación de calidad. Por lo tanto, a eso es a lo que se llama posicionamiento. En el cerebro de los consumidores hay productos que tienen una mayor calidad o que son percibidos de una mayor calidad y otros que son percibidos de una menor calidad. O hay productos que son percibidos como de mejor diseño o más atractivos por lo asequibles que son, por lo fáciles que son de utilizar, o productos que son percibidos como más bonitos. Tenemos que tomar en consideración, por ejemplo, que todos los analistas tecnológicos de ordenadores, de productos tecnológicos, en general están de acuerdo en que los ordenadores Apple, en proporción a sus prestaciones técnicas, son mucho más caros en igualdad de calidad que los ordenadores basados en los llamados PCs, digamos, ordenadores basados en microprocesadores Intel y en sistema operativo Windows. Sin embargo, los dos se venden. ¿Por qué? Bueno, pues porque en el mercado hay una percepción de que los productos Apple tienen determinadas características que hay una serie de compradores que están dispuestos a pagar. A eso se le llama posicionamiento. Entonces aquí vemos que tienen que ver con el posicionamiento tiene que ver con muchos factores, con las características del producto, con la calidad, con el estilo de vida y por supuesto con la relación con la competencia. De hecho, normalmente el posicionamiento nos hace identificar a empresas como líderes, determinados productos o marcas o empresas las identificamos como líderes, mientras que otras las identificamos como seguidoras. Muchos de los ejemplos que están en esta diapositiva posiblemente los consideramos como marcas, son todas consideradas como marcas líderes en sus diferentes mercados, a pesar de que seguro que todos somos capaces de mencionar productos de relación calidad-precio perfectamente válida en cada uno de estos sectores.
Bien, una vez hemos decidido los objetivos que queremos lograr con la campaña publicitaria o promocional que tenemos en marcha, que tenemos claros los aspectos del producto o servicio o de la marca que vamos a resaltar y que tenemos identificado el énfasis que vamos a hacer en los factores relacionados con el posicionamiento y lo que el mercado espera de esa marca, producto o servicio, hay que elaborar el mensaje. ¿Qué aspectos tenemos que tomar en consideración a la hora de elaborar el mensaje publicitario, el mensaje de comunicación? Bueno, pues el mensaje publicitario tiene que tener una serie de características que tenemos aquí. Pues lógicamente debe adaptarse a la estrategia global de marketing de la empresa. Lo normal es que haya una coherencia entre todos los aspectos de comunicación de la empresa. Acordaos que he mencionado que los aspectos de comunicación tienen que ver con la publicidad, con la promoción, con los productos, con la imagen de marca incluso. Por ejemplo, seguro que si yo os digo, menciono el eslogan, yo no soy tonto, pues todo el mundo se le viene a la cabeza MediaMarkt, que además tiene una imagen, unos colores de unas determinadas características, que su publicidad tiene unas características pues, de impacto directo, algo un poco rompedor, normalmente utilizan el humor, pues este tipo de mensajes generan en la mente del consumidor una coherencia. No tendría sentido, posiblemente, que George Clooney apareciera tomándose un café Nespresso y en vez de decir Nespresso what else, pues dijera yo no soy tonto y por eso tomo Nespresso. Seguramente nos resultaría incoherente en nuestra mente. Bueno, pues tiene que adaptarse el mensaje al plan de marketing general de la empresa. Normalmente, si estamos haciendo una campaña publicitaria, deberíamos acotar el mensaje a una sola idea o al menos a una idea principal y 2 o 3 aspectos accesorios, pero que sea fácil de entender. Obviamente el mensaje tiene que estar dirigido al público al que se dirige. No podemos hacer el mismo tipo de mensaje para anunciar un juguete que está en una campaña publicitaria que queremos dirigir a los niños que para anunciar un juguete, pero en una campaña publicitaria que queremos dirigir a las jugueterías para que lo vendan. Lógicamente el mensaje va a ser distinto. Tiene que considerar a la competencia. Normalmente pues tenemos que tomar en consideración qué hace la competencia y cómo comunica. El mensaje debería preferiblemente ser recordado y es más, debería ser recordado relacionado con el producto marca, porque a veces puede ocurrir que recordemos eslogans. Hay muchas marcas que a lo largo del tiempo han generado eslogans buenísimos, pero a veces te acuerdas del eslogan y no te acuerdas de la marca. El ejemplo que acabo de poner del yo no soy tonto, pues no es el caso, porque yo creo que todo el mundo sabe que es el eslogan de MediaMarkt, pero a lo mejor yo podría mencionar otros eslogan, por ejemplo, qué suerte vivir aquí, y a lo mejor no todo el mundo se acuerda que eso era el eslogan de una campaña publicitaria de la cerveza dorada. Es más, puede ocurrir que haya gente que ni siquiera se acuerde del mensaje, a pesar de que ahora mismo ya hay hasta cuentas de Facebook, cuentas de Twitter, que son qué suerte vivir aquí. Y finalmente, debe adaptarse al soporte. El mensaje debe adaptarse al soporte, es decir, al medio donde va a ser transmitido. Obviamente, no se puede transmitir una pantalla en negro con un mensaje solamente de voz en televisión. Es más, eso sería una cuña una cuña de radiofónica. También es verdad que, visto lo visto y a la hora de hacer publicidad de impacto, pues a lo mejor a alguien se le puede ocurrir hacer un anuncio de televisión que sea una pantalla en negro en la que se oye una voz que dice algo. Y lógicamente, como la pela es la pela y el dinero es fundamental, pues a la hora de hacer una campaña publicitaria hay que hacer una estimación de presupuesto. No va a ser igual una campaña para la que nos podemos gastar 5 millones de euros que una campaña en la que nos vamos a poder gastar 25.000 euros. No se pueden hacer las mismas cosas. Es importante también que haya una coherencia. Nosotros aquí estamos hablando de microempresas. Difícilmente una microempresa va a poder hacer una campaña de 5 millones de euros, teniendo en cuenta que la definición de microempresa es empresas que facturen menos de 2 millones de euros al año. Hombre, si hace una campaña para 5 años, a lo mejor puede gastarse 5 millones, pero no parece muy coherente. Lo normal es que las microempresas pues tengan
presupuestos publicitarios, que además ahora veremos, no en esta diapositiva, un poquito más adelante, cómo hacer esos presupuestos, pero que sean acordes a su cifra de negocio. Normalmente, pues tiene que, a la hora de hacer un presupuesto de publicidad o un presupuesto de campaña publicitaria, esa cantidad debe ser acorde a su cifra de negocio. Normalmente, para estimar el presupuesto de una campaña publicitaria concreta, ¿en qué tenemos que pensar? Pues antes de pensar en qué medios vamos a participar, lo que debemos pensar es qué nivel de impacto queremos conseguir. Y para ello son estos conceptos los que tenemos que tener en cuenta. La intensidad, es decir, para ser efectivos hay que hacer una inversión mínima. La intensidad es el nivel de impactos que vamos a tener, es decir, a cuántos usuarios queremos llegar y cuántas veces queremos repetir esos impactos. Además, la concentración. La concentración es en qué tiempo y en qué medios queremos difundir ese mensaje publicitario. No es lo mismo querer estar con una campaña publicitaria que dure 6 meses que con una campaña publicitaria que dure un mes. Una campaña puntual, por ejemplo, una campaña publicitaria para la puesta en el mercado de un determinado producto. Va a salir un producto, pues hacemos una campaña que lo anuncie. O para la apertura de un establecimiento. Queremos abrir una nueva tienda y hacemos una campaña publicitaria en la que vamos a decir, te esperamos en nuestra nueva tienda de la calle tal. ¿Vale? Entonces, a lo mejor eso sí se puede hacer durante un tiempo más corto. Y además, otro aspecto importante es, dentro de la concentración, es también tener en cuenta, dentro de la concentración también entra el ámbito geográfico, porque no toda la publicidad, ya lo veremos también a continuación, tiene por qué cubrir todo el mundo. Finalmente, un aspecto fundamental a la hora de estimar el presupuesto es la coordinación. ¿Quién se va a ocupar de esto? ¿En qué nos vamos a gastar el dinero? ¿Vamos a poner personas para coordinar la campaña? Ese es el tema justo que vemos a continuación, que es la coordinación de la campaña. ¿Quién se va a ocupar de esto? ¿Vamos a hacer una campaña publicitaria que la vamos a hacer dentro de la empresa haciendo unos cuantos anuncios en Facebook porque el community manager o la community manager son apañaditos y son capaces de hacer unos anuncios pues muy vistosos y lo que vamos a hacer es contratar publicidad en Facebook y en Twitter? Por lo tanto, ¿vamos a hacer una coordinación interna o vamos a contratar a una agencia publicitaria? Y si vamos a contratar a una agencia, ¿para qué la vamos a contratar? No, el community manager se va a dedicar a generar las campañas, a contratar las campañas en Facebook, en Google AdWords y en Twitter, pero vamos a contratar a una agencia de diseño para que nos diseñe unos anuncios chulos para poderlos utilizar y que nos hagan unos vídeos que estén muy bien, ¿vale? Es decir, tenemos la posibilidad de contratar servicios completos para la campaña publicitaria, contratar servicios especializados o incluso contratar con una agencia externa comunicación integral. Es decir, que toda la comunicación de la empresa nos la haga una empresa externa. Una empresa externa que nos va a generar la imagen de marca, los logotipos, la cartelería, si necesitamos cartelería, si tenemos un establecimiento, la decoración, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es decir, la coordinación de la campaña se puede llevar a todos los niveles. ¿Qué pasa? Una microempresa, lo normal es que, como ya digo, puesto que si entendemos que una microempresa es una empresa que no factura más de 2 millones de euros al año, pues su presupuesto de marketing, que ya veremos a continuación, o sea, ya veremos en qué cifras podemos estar hablando, pues posiblemente no le va a poder permitir tener una agencia externa que le lleve toda la comunicación durante todo el tiempo, sino que posiblemente tendrá que ir contratando servicios especializados a medida que vaya haciendo pues, sus diferentes campañas promocionales o publicitarias. Sobre todo por una cosa, y lo veremos luego, una parte muy importante del coste de la comunicación se la llevan los medios.
Entonces, bueno, pues dependiendo de qué medios vayamos a utilizar, a lo mejor la empresa puede ahorrarse dinero contratando directamente esos medios. Bien, hemos dicho además que además de la coordinación de la campaña, uno de los aspectos que tenemos que tomar en consideración es el control. Es decir, ¿esto está yendo bien o está yendo mal? Hemos hecho una campaña publicitaria en la que teníamos como objetivo pues conseguir que la gente se olvidase de que la empresa tuvo un determinado problema hace unos meses. ¿Lo hemos conseguido o no lo hemos conseguido? Pues este tipo de cosas hay que medirlas. Y los medios de control a base de encuestas, medición de, por ejemplo, si queremos, lo que queríamos era conseguir un incremento en las ventas, pues a lo mejor lo único que tenemos que hacer es medir si se ha producido un incremento en las ventas. ¿Y durante cuánto tiempo? Si lo que queríamos con la campaña era conseguir que se incrementase el número de personas que vienen a nuestro establecimiento, pues a ver si lo hemos conseguido. Normalmente este tipo de campañas, para conseguir más ventas, para conseguir que la gente venga al establecimiento, suelen ser más bien campañas promocionales. También es verdad que, como he dicho antes, la promoción suele ir acompañada de algo de publicidad, porque si no la gente no se entera de que tenemos una promoción, ¿no? Entonces, los resultados de las promociones son más fáciles de medir. Hemos dicho que su efecto es más a corto plazo y más concreto. Por lo tanto, es más fácil de medir. Los resultados de la publicidad pues son más difíciles de medir. ¿Cómo medimos, cómo controlamos los resultados de una campaña publicitaria? Pues podemos medir los resultados a nivel de campaña, es decir, cómo ha funcionado la campaña en su globalidad. Podemos medirlo a nivel de mensajes, por ejemplo, lo que os decía antes, si hemos utilizado 3 mensajes distintos o a nivel de medios, hemos estado en televisión, en Twitter y en prensa, pues podemos hacer una encuesta a ver si la gente ha visto nuestro anuncio, dónde lo ha visto, para saber qué ha funcionado mejor, lo de televisión, lo de prensa o lo de Twitter. Que no os resulte raro esto. Las empresas hacen encuestas y cada vez, curiosamente, de forma más barata. Cada vez hay más empresas que se dedican a vender el hacer encuestas de todo tipo. Yo que, he trabajado en temas de hacer encuestas a clientes y en un departamento de atención al cliente donde estábamos haciendo todas las encuestas de satisfacción de todas las empresas del grupo RAN, pues tengo mucho interés en cómo funcionan este tipo de cosas, de sondeos, participo yo misma en encuestas cuando me las hacen y os aseguro que hay, las empresas utilizan estos mecanismos de medir los resultados de sus campañas de comunicación utilizando, por ejemplo, encuestas. Y la eficacia en la comunicación, esto sería a nivel de lo que hemos dicho, de medios, de mensaje y de campaña, pero además los indicadores que se utilizan para medir la eficacia en los diferentes medios, pues son la audiencia, el nivel de cobertura, es decir, hasta dónde hemos llegado, a qué edades hemos llegado, por ejemplo. Otro aspecto importante es la frecuencia, es decir, con qué frecuencia se han emitido pues por las cuñas publicitarias, si ha sido en radio, los spots, o si es en prensa escrita, pues no es lo mismo salir todos los días que salir solo los domingos, etc. Y luego los ratings, que es, digamos, el nivel de audiencia por programa. Esto es importante, no es lo mismo sacar una publicidad en un programa que tiene mucha audiencia que en un programa que tiene pues menos audiencia, ¿vale? Entonces aquí tenemos diferentes elementos que nos ayudan a medir, en este caso, pues cómo ha ido la campaña en sí, es decir, cómo la hemos hecho, cómo ha funcionado, o sea, cómo ha funcionado la ejecución de la campaña. Y aquí lo que tenemos en estos medios de control lo que nos dice es los resultados de la campaña, ¿vale? Bien, ¿qué variables? Digamos que acabamos de ver, de alguna manera, el proceso de ejecución de la campaña. ¿En qué tengo que pensar? Ahora vamos a ver, resulta un poquito redundante esta unidad de aprendizaje, pero ahora veremos que de alguna manera vamos a incidir un poquito más en los diferentes aspectos. Por ejemplo, en el caso de producto o servicio, es una variable que interviene en el diseño publicitario. ¿Y qué cosas tenemos que tomar en consideración en relación con el producto o los servicios? Pues en el caso de los productos, como dije antes, aspectos relacionados con su
con sus características, ¿vale? Son atributos objetivos, color, sabor, tamaño, envase, etiquetado, etc. Pero además hay ciertos atributos psicológicos que tienen que ver, como dije antes, con el posicionamiento. Calidad, el servicio que proporciona la empresa si es que el producto lleva asociado un servicio. Por ejemplo, pensar en el servicio postventa de los coches. Tú cuando te compras un coche es verdad que compras un coche, pero también compras un servicio postventa. Durante el tiempo que dure la garantía, normalmente la gente pues suele ir a los talleres oficiales o a lo mejor sabes que tiene buenos recambios o sabes que tiene un buen sistema de garantía. La garantía forma parte del servicio. Y luego está en los servicios propiamente dichos, es decir, los servicios independientes que no están asociados a productos, pues tienen unas características específicas. Los servicios hay que tomar en consideración que son, para empezar, intangibles. Lógicamente, cuando hacemos publicidad de un servicio, no podemos enseñar el tamaño del servicio, porque el servicio no tiene tamaño, no tiene forma, es intangible. Por lo tanto, la forma de mostrar el servicio será con otros atributos. Es importante saber que los servicios son inseparables. ¿Qué quiere decir esto? Que el servicio es inseparable del cliente. Cuando estamos prestando un servicio, se lo estamos prestando a un cliente concreto y no hay posibilidad de separarlo. No puedes decir, tengo al cliente aquí y el servicio allí, por así decir. Normalmente es verdad que cuando prestamos un seguro, eso no quiere decir que no le podamos prestar un servicio a un cliente a distancia. Un cliente puede hacer un curso online, pero la realidad es que en el momento en que el cliente está, pues digamos, conectado al vídeo donde está visionando el curso, en ese momento están simultáneamente juntos el cliente y el servicio que se le está prestando. Además, los servicios son heterogéneos, a diferencia de los productos. Los productos, cuando salen de una línea de producción, pues todas las Coca-Colas tienen la misma forma, el mismo tamaño, todas las latas son iguales, la misma forma, el mismo tamaño, el mismo contenido, toda la Coca-Cola que está dentro de las latas sabe igual. Mientras que los servicios son heterogéneos, en el sentido de que la prestación del servicio a un determinado cliente hace que no podamos decir que el servicio sea idéntico. ¿Por qué? Porque los clientes no son idénticos. Entonces, aunque yo haga un corte de pelo exactamente igual a dos personas, incluso para conseguir que las dos personas tengan al final el mismo corte de pelo, el servicio que estoy proporcionando es distinto. ¿Por qué? Porque el nacimiento del pelo es distinto, la calidad del pelo es diferente, probablemente el color del pelo sea diferente. Entonces es muy difícil que dos personas que quieren hacerse el mismo corte de pelo, yo el servicio lo preste exactamente igual. Tendré que hacer cosas distintas. Incluso hasta para lavar un coche. O sea, yo tengo que lavar dos coches que son exactamente iguales o incluso para lavar el mismo coche dos veces a un cliente en dos momentos distintos. Pues utilizaré un jabón diferente, el coche estará más sucio, estará menos sucio. Es decir, la forma en que presto el servicio va a depender de cada vez que presto el servicio. Lógicamente, cada vez más las empresas de servicios tratan de empaquetar sus servicios y hacerlos lo más parecidos posible. Por ejemplo, una empresa que proporciona cursos online, pues lo que hace es que genera una plataforma y unos contenidos que la persona entra en la plataforma y cada vez que las diferentes personas entran, van a ver los mismos contenidos en la misma plataforma. Es decir, se trata de hacer lo más homogéneo posible el servicio, pero nunca va a ser igual, porque personas distintas, unas verán el curso más deprisa, otras lo verán más despacio, unos verán unos contenidos y otros no, unos harán unas preguntas y otras no, y sobre todo, y lo más importante, a unos les parecerá mejor y a otros no les parecerá tan bien. Con lo cual, a pesar de que les estamos proporcionando lo mismo, el servicio es diferente. Y finalmente, los servicios caducan en el momento en que se prestan. Es decir, yo hago el curso online y una vez que el curso se ha terminado el servicio. Yo no puedo no puedo empaquetar el servicio para decir, o quizá con un curso online no sea el mejor ejemplo, porque efectivamente yo podría eventualmente guardarme los contenidos del curso o darme de alta en el curso y hacer el curso la semana que viene. Pero en cierto modo, no es lo normal. Lo normal es que cuando tú te apuntas a un curso, pues haces el curso en la fecha en que el curso está
establecido. Y sobre todo, cuando te hacen un corte de pelo, pues una vez que se ha terminado el corte de pelo ya está hecho. No te puedes llevar el corte de pelo a tu casa y decir, me voy a hacer el corte de pelo todos los miércoles, yo por mi cuenta. Sino que no, si quiero me puedo cortar el pelo todos los miércoles, pero cada corte de pelo es un corte de pelo nuevo. Con lo cual es un servicio nuevo que además tengo que pagar cada vez. Bien, eso en cuanto a productos y servicios. Variables que intervienen en el diseño comercial, y ahora hablamos del objetivo. Antes hablamos de la importancia del objetivo de la campaña. Es decir, yo puedo querer conseguir unas ventas, conseguir dar a conocer una marca, etc. Bueno, pues a ese tipo de objetivos normalmente se pueden agrupar ese tipo de objetivos lo puedo conseguir con los diferentes objetivos que se pueden conseguir con la comunicación publicitaria. Normalmente en publicidad se suele hablar de 4 técnicas publicitarias o 4 objetivos publicitarios básicos. Lo que es la publicidad informativa, persuasiva, de recuerdo o de refuerzo. ¿Qué es la publicidad informativa? La publicidad informativa es la que proporciona una información razonablemente objetiva. Es decir, si yo hago publicidad para explicar que voy a abrir una nueva tienda el día 17 y que voy a hacer una fiesta, pues es una publicidad informativa. El día 17 habrá una fiesta. O si voy a anunciar un concierto, pues el día 25 Alejandro Sanz cantará en el, yo qué sé, en el auditorio de Tenerife el día 25 de julio a las 7 de la tarde. Y hago carteles y siembro Santa Cruz o siembro Tenerife de carteles y de vallas publicitarias informando. Este es un ejemplo de publicidad informativa. Es informativa. Alejandro Sanz cantará en el Auditorio de Tenerife el día 25 de octubre a las 7 de la tarde. Eso es publicidad informativa. Sin embargo, ¿qué pasa si yo hago una cuña publicitaria, por ejemplo, para poner en la radio, donde digo, no te pierdas el día 25 a Alejandro Sanz en el Auditorio de Tenerife? Eso es publicidad persuasiva. Es verdad que estoy proporcionando una información, pero mi mensaje ya no es aséptico, ya no es te informo de que, sino te estoy diciendo no te lo pierdas. Ese no te lo pierdas pretende persuadir, porque lo que estoy transmitiendo es, si no vienes a ver a Alejandro Sanz el día 25, te estás perdiendo algo, te va a causar un perjuicio. No venir es malo para ti. De alguna manera, este ejemplo que os pongo aquí, que es un poco impactante, pues lo que está haciendo es eso, es absolutamente persuasivo. Estamos viendo una imagen impactante en la que dice, aquí está el resto de tu abrigo de piel. Es verdad que te está informando, es publicidad informativa, pero claramente tiene un contenido persuasivo. Está generándote un impacto de, si llevas un abrigo de piel, pues hay un animal muerto, despellejado, que es víctima de que tú lleves puesto un abrigo de piel. Os lo pongo por el impacto que tiene, no me quiero posicionar, no me estoy posicionando, pero lo pongo como un ejemplo de la publicidad persuasiva. En la plataforma veréis que se habla y en los apuntes del marketing de guerrilla. Este anuncio que veis aquí es marketing de guerrilla. Normalmente lo que llamamos marketing de guerrilla suele estar muy relacionado con la publicidad persuasiva, ¿vale? ¿Qué es la publicidad de recuerdo? Pues la publicidad de recuerdo es aquella campaña publicitaria que hacemos para que, como de repetición. La publicidad de recuerdo también se llama publicidad de repetición. Son aquellas campañas publicitarias o aquellos contenidos publicitarios que hacen que no nos olvidemos del producto o servicio. Y finalmente, la publicidad de refuerzo, que muchas veces se confunde con la publicidad de recuerdo, la publicidad de refuerzo no busca que nos acordemos, busca que nos sintamos reforzados en nuestra decisión de compra. Es decir, la publicidad de refuerzo, que a veces se relaciona con la publicidad persuasiva, la publicidad de refuerzo lo que pretende es que aquellas personas que consumen un determinado producto o servicio sientan que están haciendo lo correcto, que han tomado la decisión correcta. Los anuncios de BMW
con el eslogan "Te gusta conducir", donde solamente se ve un vehículo y pues un paisaje maravilloso, es más publicidad de refuerzo que publicidad persuasiva, porque no te están animando a comprarte un coche. La publicidad persuasiva te anima a comprar, te anima a hacer algo. La publicidad de refuerzo te dice que si tienes un BMW, has tomado una buena decisión. Es verdad que le está poniendo los dientes largos al que no lo tiene, con lo cual pues pretende también ser un poco persuasiva, pero fundamentalmente ese tipo de publicidad es publicidad de refuerzo. Es como la publicidad de Nespresso, el Nespresso what else, o sea, Nespresso, ¿qué otra cosa? O sea, de alguna manera no te está diciendo vete a comprar Nespresso, sino que lo que te está diciendo es, si ya tomas Nespresso, pues claro, ¿qué otra cosa puedes hacer? Si eres alguien chachipiruli, si eres alguien pues con clase, elegante, pues ¿qué otra cosa puedes hacer? Pues lógicamente tomar Nespresso. De alguna manera es una publicidad de refuerzo. Fijaros que en los anuncios de Nespresso ya, antes sí, pero ahora rara vez se ve a nadie comprando Nespresso. Recordad que al principio, cuando la marca empezó, es verdad que ahora ya no hacen tanta publicidad, pero tanta publicidad sobre todo en televisión, que es carísima. Pero al principio, cuando empezó la marca, lo que se veía era las tiendas Nespresso y la gente que compraba, salía con la bolsa de las cápsulas. Entonces era una publicidad más persuasiva, animaban a comprar. Ahora es puramente una publicidad de refuerzo. ¿Por qué? Porque como marca que es cara, y que además es, entre comillas, pija, y que además la cápsula pues no es lo más ecológico del mundo, pues las personas que consumen los productos de Nespresso necesitan verse reforzadas, porque es una decisión que están tomando que a veces pues decir, oye, la cosa está mal y tú sigues comprando, te sigues gastando el dinero en un café que cuesta 10 veces más o 20 veces más que el café normal que podrías encontrar en un supermercado, ¿vale? Otro aspecto fundamental a la hora de tomar decisiones en relación con una campaña publicitaria es el alcance. Es decir, ¿qué alcance geográfico le vamos a dar a la campaña? ¿Local, nacional, internacional? Bueno, esto lógicamente tiene mucho que ver con el alcance del negocio. Si yo tengo una cafetería en Arafo y yo lo que aspiro es que a la gente de Arafo venga a tomarse los cafés a mi cafetería cuando va a trabajar, porque estoy en la plaza del ayuntamiento, del banco, donde está el banco y donde están las 3 o 4 tiendas más importantes del pueblo, pues ¿para qué voy a hacer publicidad internacional? Ahora bien, si resulta que yo soy pues un centro comercial que está en las Américas y que lo que quiero es que cuando vengan los turistas, además de pasar por ahí, ya vengan con la idea de que aquí existe un centro comercial y que vengan a comprar, pues a lo mejor sí me interesa hacer publicidad internacional. Entonces, depende de dónde estén mis clientes. Si mis clientes son locales, haré publicidad local. Si mis clientes son de ámbito nacional, porque tengo presencia nacional, haré publicidad a nivel nacional. Y si mis clientes son de ámbito internacional, pues haré publicidad a nivel internacional. Fijaros, a veces incluso puedo ser un negocio local, pero mis clientes vienen de fuera. Por ejemplo, imaginad que soy una empresa que organiza excursiones y actividades turísticas aquí en Canarias, pero yo sé que mis clientes vienen de cualquier sitio. Pues a lo mejor me puede interesar que las personas vengan con la excursión precontratada. Y entonces me interesa hacer publicidad internacional, ¿vale? Entonces, cuidado porque a veces no pensemos que negocio pequeño, publicidad local. No. Negocio local, publicidad local. Y publicidad internacional si soy un negocio internacional. Y puedo ser un negocio internacional aunque sea pequeño. Las empresas, ya digo, de actividades, por ejemplo, de multiaventura o turismo activo, pues aquí en Canarias podrían perfectamente hacer publicidad internacional. ¿De acuerdo? Y finalmente, que no hemos hablado hasta ahora, pues otro aspecto fundamental es el medio. ¿En qué medio vamos a difundir o publicitar nuestro mensaje publicitario, nuestra campaña publicitaria?
Pues los medios, aquí tenéis los más conocidos, pero en estos momentos ya existen un montón de medios y soportes publicitarios en los que podemos difundir una campaña, una comunicación empresarial, una campaña publicitaria. Por supuesto, prensa escrita o prensa digital, radio. Tener en cuenta que la radio ya está en Internet, es decir, las emisoras de radio ya no emiten solo para las audiencias que se conectan a un aparato de radio, sino que la radio ya se oye por Internet, con lo cual incluso a mí me puede interesar un determinado programa y dirigirme al público de ese programa, que a lo mejor ese programa se emite en la parrilla normal a las 4 de la mañana, pero da igual porque la audiencia la está oyendo a través de Internet a las 3 de la tarde o cuando a cada uno le interesa. Lo mismo televisión, el cine sigue siendo cine. Cuando hablamos de cine estamos pensando en las salas de cine, pero cuidado, las plataformas de cine en streaming tienen publicidad, emiten publicidad. Y cuando uno hace publicidad en el cine no tiene que pensar en la sala de cine, sino que tiene que pensar en la película. Es decir, yo hago la publicidad cuando se emita determinada película porque es el tipo de película que le gusta a mi audiencia. Publicidad exterior, cuando hablamos de publicidad exterior estamos hablando de vallas, marquesinas, los medios de transporte, pues las guaguas, tranvías, taxis, toda la publicidad que está en la calle, por así decir, ¿vale? Y, por supuesto, Internet. En estos momentos, Internet es un medio absolutamente clave para la difusión de la comunicación empresarial, ¿vale? Pensad, fijaros, Internet es un medio clave, salvo la publicidad exterior, tanto la publicidad de prensa, televisión, cine y radio están en Internet. Es decir, ya no es la emisión de radio, como he dicho antes. La prensa es prensa digital, la televisión, las emisiones de televisión las podemos ver a través de Internet en el momento en que a nosotros nos interese el programa correspondiente, con lo cual nos vamos a tragar, entre comillas, el anuncio. Ya sé que si estamos en Internet le podemos dar para adelante y no vemos el anuncio, pero la publicidad va a estar ahí. O sea, en estos momentos ya Internet, salvo la publicidad exterior, Internet es todo. Internet es todo. Aquí tenemos pues, una relación de los llamados medios convencionales y medios no convencionales. Los medios no convencionales normalmente se habla de, pues yo qué sé, anuarios, guías, memorias de empresa, catálogos, ferias y exposiciones. Fijaros, aquí se habla de medio no convencional el marketing móvil, pero se excluye Internet. No tiene mucho sentido ya en estos momentos, ¿vale? Bien. A la hora de seleccionar el medio en el que vamos a difundir la campaña, al final volvemos otra vez atrás. ¿Por qué seleccionamos un medio u otro? Pues según el presupuesto, según los objetivos de la campaña, el tipo de producto, la creatividad, bla, 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 bla. Es decir, a la hora de seleccionar el medio tenemos que tomar en consideración todo lo anterior que hemos desarrollado. Normalmente, por ejemplo, la creatividad desarrollada, difícilmente se puede desarrollar una creatividad si no se tiene decidido el medio. Pero sí es verdad que los objetivos son independientes del medio, el presupuesto es independiente del medio. Lo que sí es verdad es que en función del presupuesto, pues decidir un medio u otro. Esto sí que puede condicionar mucho. Ahora mismo, por ejemplo, la publicidad en Internet es muchísimo más barata que la publicidad en medios convencionales y mucha gente está optando por la publicidad en Internet, que además permite una mayor segmentación y es mucho más efectiva que la publicidad en televisión, por ejemplo. El público objetivo, esto es fundamental. Los jóvenes, por ejemplo, no oyen la radio. Los jóvenes casi no ven la televisión. Los jóvenes están en Internet. O a lo mejor los jóvenes están en Netflix o están en YouTube. ¿Vale? Entonces esto es importante también tomarlo en consideración. Mi público objetivo va a condicionar el medio muchísimo más de lo que lo hacía antes. Y hemos llegado al aspecto, como hemos visto antes, uno de los condicionantes fundamentales del medio, de la creatividad, etcétera, etcétera, es el presupuesto. ¿Cómo se fija un presupuesto? Aquí vamos a hacer un presupuesto. Aquí tenemos que pensar en dos cosas. Por un lado, el presupuesto de una campaña y por otro lado, el presupuesto de marketing.
¿vale? Aquí, en esta diapositiva, ¿qué estamos viendo? ¿El presupuesto de la campaña? En principio, no. En principio, aquí estamos viendo el presupuesto de comunicación de la empresa a nivel global. Lo que pasa es que los criterios pueden servir también para una campaña concreta. Por ejemplo, si hicimos una campaña para el lanzamiento de un determinado producto del que pensábamos vender 200.000 euros y decidimos que nos íbamos a gastar en la campaña de lanzamiento un 3% de la previsión de ventas, pues estaríamos aquí, en el tanto por ciento de las ventas previstas. Luego también nos sirve. Ese criterio nos puede servir para una campaña concreta y nos puede servir para todas las ventas del año. La empresa puede decidir que se va a gastar, que va a invertir en comunicación. Prefiero utilizar la palabra invertir porque el dinero que se pone en comunicación retorna en ventas. Entonces, la empresa puede tomar la decisión de utilizar un porcentaje sobre las ventas previstas o un porcentaje sobre las ventas anteriores. También puede decidir que va a invertir en comunicación lo mismo que invierte la competencia. O va a ponerse unos objetivos concretos. O va a decidir una cantidad porque sí, porque es la que tengo. Me puedo permitir gastarme este año o invertir este año en comunicación 80.000 euros. El año pasado te invertiste 240.000, sí, pero es que este año me puedo permitir 80.000 y ya está, ¿vale? Y con eso al final, pues dependiendo de lo que hemos invertido, luego lo que tendremos que analizar, como vimos antes, es el retorno que nos va a producir. Bien, ¿cómo elaboramos el mensaje publicitario? ¿Qué cosas tenemos que tener en consideración? Porque hasta ahora hemos hablado de los objetivos, del medio, pero no hemos hablado del mensaje en sí. Bueno, para elaborar el mensaje, ¿qué cosas tenemos que tomar en consideración? Fundamentalmente, el público objetivo y el medio. Aquí hay dos cosas de las que ya hemos hablado. Identificar el público objetivo y decidir el medio en el que vamos a transmitir y difundir este mensaje. Y a raíz de esto, pues tendremos que decidir el contenido, el código, ver qué barreras nos podemos encontrar y luego obtendremos un determinado feedback y lo que tendremos que hacer es prever qué feedback queremos obtener. Vamos a ver algunas consideraciones sobre esto. Vamos a pensar en el código del mensaje publicitario. El código del mensaje publicitario, por supuesto, tendrá que ver con el mensaje, con el eslogan, con las palabras que vamos a utilizar. Pero el código se basa en tres aspectos. Uno de ellos es el estilo. ¿Qué estilo va a tener? ¿Qué estilo le vamos a dar a esta campaña publicitaria? Un estilo emocional, es decir, el mensaje va a apelar a las emociones o va a ser racional. Por ejemplo, como dije antes, vamos a apelar a lo racional, es decir, esperamos que las personas entiendan con su mente racional que mi producto es útil, ¿vale? Cuando pensamos en lo racional, cuando apelamos a lo racional, hablamos de este tipo de aspectos, del precio, de la calidad, de las características, que sea más grande, más pequeño, que quepa en un determinado sitio. Cuando hablamos de ese tipo de cosas, estamos apelando a lo racional, que sirva para esto, que sea fácil de instalar, que sea duradero, ese tipo de cosas. Tienen que ver con lo racional. Pero, sin embargo, muchas veces apelamos a lo emocional, y apelamos a aspectos de diversión, Es verdad que la seguridad es un aspecto racional, pero a veces apelamos a la seguridad familiar y en ese caso es más emocional. Por ejemplo, cuando proponemos que se compre determinada cosa porque es buena para los hijos o porque es buena para la salud. Aquí estamos en mensajes más emocionales, no tan racionales. Por ejemplo, cuando decimos que cuando anunciamos un determinado detergente apelando a que gracias a que el detergente es maravilloso, mis hijos pueden jugar y ensuciarse porque la lavadora va a dejarlo todo bien limpio, no estamos apelando a un mensaje racional, estamos apelando a un mensaje emocional. La emoción que le proporciona a un padre o a una madre el que su hijo pueda divertirse sin ningún tipo de restricción.
acuerdo? Cuando anunciamos muebles utilizando como eslogan o apelando a la República Independiente de tu casa, no estamos utilizando un mensaje racional, estamos utilizando un mensaje emocional. Por ejemplo, cuando IKEA dice que sus muebles son baratos porque se ponen en cajas planas que son fáciles de transportar, está utilizando un mensaje racional. Cuando IKEA nos muestra una familia y una alfombra en la que vemos República Independiente de tu casa, está apelando a un mensaje emocional. ¿De acuerdo? Esta es un poco la diferencia y tenemos que tenerlo en cuenta. No todos los productos o servicios, o mejor dicho, todos los productos o servicios podrían utilizar cualquiera de los dos mensajes, pero no todos los mensajes consiguen el mismo objetivo. Imaginad que estamos tratando de poner en el mercado una herramienta, un taladro, por ejemplo, y queremos que la gente sepa que es un taladro muy moderno, que es muy ligero y que pesa poco, porque está dirigido a aficionados al bricolaje que, y queremos que lo compren personas aficionadas al bricolaje. Pues posiblemente apelaremos a ese mensaje racional. Es ligero, es fácil, no necesita cable, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, si lo que queremos hacer es, estamos cerca de una determinada fecha de regalos, por ejemplo el Día del Padre o el Día de la Madre, y queremos que alguien le regale a papá o a mamá un determinado taladro, pues posiblemente apelaremos al mensaje emocional y mostraremos, pues no sé, a lo contento que se pondrá mamá si papá le construye, o al revés, o lo contento que se pondrá papá porque mamá le haga, yo qué sé, le arregle la pata de la mesa que la tiene con un calzo. ¿Vale? Ese tipo de cosas apelan a lo emocional. Esto en cuanto al estilo. Luego tenemos el formato. El formato del mensaje es cómo va a estar estructurado el mensaje. Fijaros que aquí tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, una noticia. Hay muchas veces la publicidad utiliza el formato noticia. A veces incluso la noticia real. Se ve a alguien que está simulando un telediario. Vamos a mostrar el producto de forma... Perdonad. Vamos a mostrar el producto, la presencia del producto, es decir, vamos a mostrar el producto en el spot o en el anuncio, o vamos a mostrar algo que hace intuir la existencia del producto. Por ejemplo, en el caso del servicio, muchas veces no vemos la prestación del servicio. El utilizar escenas de la vida real, el utilizar una narrativa. A veces los anuncios son, los mensajes publicitarios nos cuentan una historia y resulta que tenemos 2 o 3 spots, por ejemplo, que forman parte de una misma historia. El estilo narrativo, por ejemplo, se utiliza en el anuncio de la lotería de Navidad. Es muy típico que existan 2 o 3 spots que vistos todos juntos nos cuentan una historia completa. El tema testimonial es cuando sale alguien diciendo que gracias a que se puso el no sé qué con Flogoprofen se le quitaron todos los dolores, o que gracias a que utilizó determinado pegamento para la dentadura ahora no tiene problemas para comer bocadillos de torreznos. ¿Vale? Y finalmente, dentro del código del mensaje está el tono. El tono tiene que ver con la forma que se le da al mensaje, el tipo de vocabulario que se utiliza o de construcción que se utiliza. Tenéis aquí los ejemplos y lo veréis fácilmente, si es un tono serio, si es un tono dinámico, humorístico, el yo no soy tonto, por ejemplo, el que sea nostálgico, si le queremos dar un tono juvenil o un tono más serio, más didáctico, es decir, estamos enseñando a utilizar algo, queremos que aparezca como una enseñanza o meramente informativo, ¿vale? Entonces, esto sería el tono del mensaje publicitario. Tenemos que tomar en consideración también las barreras, es decir, cualquier comunicación se va a encontrar con barreras propias o bien del emisor, ¿vale?
barreras del receptor, es decir, a veces el receptor puede tener incluso barreras psicológicas. Hay que tener mucho cuidado con los mensajes publicitarios porque pueden molestar. Ojo con el tono, ojo con los contenidos, con los colores, con las imágenes. A veces, sencillamente, aquí pongo las barreras a la comunicación de todo tipo, pensando en comunicación incluso personal, no solo comunicación publicitaria, pero algunas de estas barreras pueden darse en la comunicación publicitaria. Por ejemplo, un aspecto fundamental es que si yo hago cuñas de radio, es decir, si mi mensaje publicitario se transmite por radio, pues las personas sordas no lo van a poder oír. Ahí hay una clarísima barrera. Entonces, cuidado, ¿tiene sentido anunciar audífonos en la radio? Bueno, sí, porque personas no sordas pueden, es interesante que conozcan la existencia de los audífonos, pero quizá no sea el medio pues, más adecuado. Ojo, las hay, ¿eh? Hay gabinetes auditivos y anuncios de audífonos en radio. Bien, volvemos a hablar del medio, esto ya lo hemos visto antes, no voy a incidir mucho más. Existen muchos medios publicitarios, no todos son iguales y cada uno tiene sus ventajas e inconvenientes. Las ventajas e inconvenientes, como sería demasiado detallado explicarlas aquí, las tenéis en el libro, en los apuntes, para cada uno de los tipos de medios, ¿vale? Lógicamente, pues por ejemplo, los medios tradicionales como la prensa escrita o la televisión, pues siguen siendo muy caros en proporción. Es verdad que la televisión, pues, por ejemplo, consigue enormes impactos. Es verdad también que ahora, con el tema de que la televisión no necesariamente la ves en el momento en el que se están emitiendo los programas, pues hay mucha gente que no ve la publicidad. Por lo tanto, pues ahí hay un riesgo. La publicidad en Internet es proporcionalmente mucho más barata. Además, se consigue una mayor segmentación, pero tiene mucho menos alcance porque todavía hoy por hoy, aunque nos parezca lo contrario, hay mucha gente que no está en Internet y, por supuesto, muchísima gente que no ve publicidad en Internet. Está en Internet, pero no ve publicidad en Internet. ¿Vale? Entonces, bueno, pues cada medio tiene sus ventajas e inconvenientes. Y finalmente, para terminar, hablaremos del feedback. ¿Cómo vamos a dar a nuestros públicos, a nuestras audiencias, la posibilidad de que nos den feedback? Esto cada vez es más importante y sobre todo con la red es vital. Es verdad que nadie espera recibir feedback a través de la televisión, cosa que tampoco es cierta. Cada vez más hay programas de televisión donde se pide a las personas que respondan a determinados mensajes, que manden SMS o que manden WhatsApps, etcétera. ¿Para qué hacen esto? Los anunciantes, gracias a esto, son capaces de obtener información sobre las audiencias y además son capaces de tener información no sobre la cantidad de audiencia que está viendo un programa, sino aspectos, pues, qué piensan, qué les gusta, qué opinan. Incluso pueden tener información sobre opiniones políticas o opiniones sobre productos, etcétera, etcétera. ¿A dónde van de vacaciones? Muchas veces los programas hacen este tipo de preguntas en la radio, se utiliza muchísimo en la radio, y lo que genera los programas de radio, las emisoras de radio con esto, es poderle vender luego a los anunciantes todo ese feedback que se ha recibido. Lógicamente no le van a vender mi nombre y mi apellido, pero sí le van a poder decir, pues en este programa hay la gente que contesta los mensajes está contestando estas cosas. Ellos no les van a dar los datos personales, no les van a dar los WhatsApp, ni los números de teléfono, ni nada de esto, pero sí les van a dar, o sea, sí pueden ofrecerles las respuestas que están obteniendo, porque es información para los anunciantes. Y por supuesto, cada vez más, en Internet, por ejemplo, es muy útil abrir canales cuando se hace una campaña publicitaria, tener permanentemente abiertos canales donde las personas puedan opinar. Lógicamente en Twitter nadie se calla. Si yo veo un anuncio y el anuncio por lo que sea no me gusta o me genera una respuesta o me resulta divertido, es muy probable que sobre la marcha vaya a opinar sobre esa comunicación publicitaria. Bien, y esto es todo. Es muy resumido todo lo que hay sobre comunicación publicitaria. He dicho muy poquito sobre comunicación y marketing online.
Hay un poco más en los apuntes, tendréis además en las actividades, hablaremos de aspectos como el marketing de contenidos, veremos también un poquito sobre marketing de guerrillas, más que nada porque es interesante y es divertido. Y si tenemos oportunidad, pues hablaremos también de comunicación online un poquito más, porque en estos momentos es absolutamente fundamental. Muy bien, y aquí lo dejamos. Hasta la siguiente.